Bueno, el día de hoy voy a trabajar sobre la programación de algunas rutinas de álgebra lineal utilizando Python. En este caso, las rutinas de álgebra lineal están ya implícitas en algunas librerías de Python especializadas en cálculo numérico, por ejemplo en NumPy o Pandas. Pero mi objetivo aquí es mostrar cómo construirlas desde lo que se puede hacer en Python. Python solamente trabaja con listas, tuplas o diccionarios, y en el caso que vamos a trabajar, pues vamos a ver cómo emplear las listas y movernos por ellas para poder crear algunas operaciones pues de álgebra lineal. En principio vamos a primero a definir dos vectores, por ejemplo en este caso como listas 1, 2 y 3, y B empleada como 4, 5 y 6. ¿Listo? Estos son dos vectores que nosotros los vemos como son dos listas en Python. Entonces uno esperaría que si de pronto fueran arreglos pudiéramos hacer operaciones tales como A más B. Pero resulta que esa operación es con listas en Python. Entonces Python no suma listas término a término, sino que lo que hace es coge dos listas y si las va a sumar, entonces crea una lista más grande con los términos de la lista original, que es lo que ocurriría aquí. Entonces, si nosotros queremos utilizar Python desde el punto de vista del álgebra lineal, necesitamos utilizar las reglas de Python para, en el manejo de listas para poder crear nuestras operaciones. En este caso, yo quisiera que hiciera la suma 1 más 4, 2 más 5 y 3 más 6, pero entonces no lo está haciendo. Lo que podemos hacer, pues, es definir una función, en este caso yo lo voy a llamar suma de vectores, y va a tener dos argumentos, A y B. Lo primero es que si son vectores, o sea, son listas de igual cantidad de elementos, nosotros debemos definir si la suma está permitida. En este caso, la suma estará permitida si los dos vectores tienen la misma longitud. En este caso, vamos a verificar con esta sentencia si tienen la misma longitud. En el caso de que tengan la misma longitud, pues vamos a crear, en este caso, una lista que es donde vamos a presentar nuestros resultados. En este caso yo la voy a llamar suma. Y para eso yo debo recorrer las diferentes listas. Esto es para recorrer las listas, ¿no? Entonces, para ir en range de longitud A. Lo que quiere decir eso es simplemente que yo voy a recorrer la lista A, voy a utilizar este iterador para recorrer todo A. Aquí lo coloco in range A, aunque podría haber hecho otras opciones, como por ejemplo for i in A. Entonces, para cada i en el cual yo voy a revisar cada elemento de A, aquí no, aquí solamente voy a recorrer la lista sin revisar cada elemento porque i es un iterador. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este comando append, que lo que hace es ir añadiendo elementos a una lista, y lo que hago es ir sumando cada uno de los elementos que componen mi lista de mis listas A y B. Y al final, pues cuando yo termino de hacer la suma, pues voy a retornar el valor de la suma. En este caso voy a retornar el arreglo que contiene la suma. Eso en el caso que se cumpliera, de que si las longitudes de los dos vectores son iguales. En el caso que no se cumplan las longitudes de los dos vectores iguales, pues vamos a denominarlo como voy a pedir que me retorne otro valor, pero en este caso que me retorne un mensaje diciendo que esa suma no se puede hacer. O sea, porque los vectores son de diferente tamaño. Entonces, vectores de diferente tamaño. ¿Listo? O en este caso, de diferente cantidad de elementos. Si eso es así, entonces cuando yo vaya a hacer la suma de A más B, es una suma vectorial. De ahí recordemos que arriba estos eran dos listas, aquí los trabajamos con listas, pero vamos a crear una lista que contiene la suma de ellos. Entonces, como vemos, efectivamente contiene la suma de 1 más 4, 2 más 5 y 3 más 6. Entonces, así podemos recorrer listas en Python y trabajar con ellas como si fueran vectores. Otra de las operaciones que podemos hacer entre objetos vectoriales es, o bueno, las operaciones que están definidas entre vectores,
una es la multiplicación de un vector por un escalar. En este caso, recordemos la multiplicación de un vector por un escalar, es que, por ejemplo, yo tengo un número y lo multiplico por el vector A, uno esperaría que saliera el primer elemento por 3, el segundo elemento por 3 y el tercer elemento por 3, pues en este caso, ¿no? Un número por el vector A. Pero resulta que aquí, como estoy utilizando Python, entonces él tiene una forma de hacer el producto de lista. Entonces, aquí lo que tenemos sería la suma de 3 listas que corresponden a la lista A. Entonces, lo que hace es crearnos una lista con una longitud 3 veces más grande que esta y con estos elementos repetidos 3 veces. Sería de este estilo. Entonces, esa no es la operación que nosotros queremos que haga para la multiplicación por un escalar de un vector. Entonces, debemos de nuevo modificar nuestra forma de trabajar con Python. En este caso voy a definir la multiplicación por un escalar. Yo voy a tomar dos números, alfa y a. Alfa siendo el número, en este caso siendo pues el número real por el cual vamos a multiplicar, y a siendo una lista. Veamos una cosa importante aquí. Por ejemplo, si yo multiplico por un número float a una lista, pues entonces no va a haber posibilidad de hacer esta operación. No obstante, aquí nosotros vamos a definir este alfa para cualquier tipo de número. ¿Listo? Y bueno, este tipo de número, pues para cualquier real. Y aquí A, pues va a ser una lista formada por números enteros. Entonces vamos a suponer que ya la persona que va a trabajar con esto, bueno, nosotros que estamos creando nuestras propias rutinas, pues conocemos nuestro objeto de trabajo. Y pues para eso, pues voy a emplear la misma técnica que utilicé acá. Voy a crear una lista que va a contener los elementos de la multiplicación de alfa por A. En este caso puedo hacer de nuevo, voy a recorrer el arreglo A. Listo, lo voy a recorrer. Y en R voy a agregar, en cada uno de los elementos, voy a agregar la multiplicación de alfa por el elemento A en la posición I. Después de haber hecho esto, pues voy a regresar el valor. Eso, entonces aquí ya con eso uno define la función multiplicación por un escalar, y si queremos hacer, por ejemplo, aquí vamos a mostrar la multiplicación de un escalar de 3 por el arreglo A. Recuerden que el arreglo A en este caso es 1, 2, 3. Y pues si multiplicamos por 3, pues nos sale 3, 6, 9. Entonces aquí estamos definiendo operaciones con listas en Python que entregan resultados de el álgebra lineal. Otra operación que podemos hacer es el producto punto entre dos vectores. ¿Listo? Entonces recordemos que el producto punto, en este caso de dos vectores A y B, sería pues la suma de la multiplicación de cada elemento con el correspondiente del otro vector, y luego de hacer esa multiplicación hacemos las sumas, ¿no? De todos esos productos. En este caso vamos a definir aquí, voy a definir aquí el producto punto, lo voy a llamar así, producto punto entre dos vectores A y B. Y recordemos que el producto punto se puede lograr siempre y cuando las longitudes de los dos vectores sean iguales, o sea, tengan el mismo número de elementos. Entonces, con esto chequeamos nuestra condición de que sean el mismo número de elementos. Y ahora vamos a llamar una variable suma, a que es donde yo voy a guardar esas sumas de cada de los diferentes productos de los elementos de los vectores entre sí. Entonces aquí, por ejemplo, voy a recorrer, primero lo que debo hacer es recorrer cada uno de los vectores. Entonces, for i in range en A. Entonces, este iterador me permite recorrer cada uno de los vectores, y yo lo que voy a hacer es que en suma voy a guardar esos diferentes productos. Entonces, A por I más B por I, en este caso. Entonces aquí yo con eso, después de recorrer, veamos que aquí estoy multiplicando cada uno de los elementos de A con los elementos de I correspondientes, y hacemos la suma de cada uno de esos productos, y pues entonces tendríamos el producto punto. Después de terminado eso, pues yo tengo que retornar el valor de suma. ¿Listo? Porque ahí pues sería lo que guarda el producto punto. Eso en el caso que los vectores pues fueran del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, entonces
debemos colocar que la operación no es permitida. Entonces, y aquí vamos a colocar un prim, operación no permitida, así igual. O vectores de diferente tamaño también. ¿Listo? Podemos copiar aquí, entonces simplemente lo colocamos. En este caso, como vemos, es muy fácil hacer las diferentes operaciones sola entre vectores, las que están definidas de manera sencilla, pues, y utilizando las reglas específicas de Python para el manejo de listas. Entonces, todo lo que uno tiene que hacer es definir listas. Entonces, si usted define listas y sabe cómo moverse por ellas, pues es fácil manejar los diferentes términos. Esto es como se maneja en Python, o sea, Python solamente tiene listas y las librerías, por ejemplo, especializadas como NumPy, crean un conjunto de objetos basados en las reglas de Python para poder manejar lo que nosotros llamamos pues las operaciones de, del álgebra lineal. Pero no quiere decir que ellos creen nuevos objetos de Python, de nuevas categorías a Python que no tenía, sino que ellos utilizan listas para definir los arreglos. Y entonces, asimismo, pues al definirlas de esa manera, pues les dan propiedades, crean objetos que tienen ciertas propiedades, pero están basados en las reglas de Python. Python solamente trabaja con listas, tuplas o diccionarios y no con arreglos en sí. Esto ya es la librería NumPy la que permite, utilizando esas listas, crear objetos que tienen propiedades de arreglos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el producto punto. Vamos a mostrar el producto punto de A y B. Y como vemos aquí, pues entonces sería la multiplicación de 1 por 4, más 2 por 5, más 3 por 6. Y ese sería nuestro resultado, que sería 32. Veámoslo, 1 por 4 es 4, más 2 por 5 que es 10, 10 más 4 sería 14 y más 18, pues entonces 14 más 18 sería 32, que es el número que tenemos aquí. Entonces, como vemos, quedan totalmente definidas las operaciones entre vectores como la suma de vectores, el producto punto y la multiplicación por un escalar. Asimismo, es posible definir las otras operaciones, en este caso con matrices, pero pues eso lo vamos a dejar para otro video. Muchísimas gracias por haber visto esto y espero que les haya servido en el sentido de que nos permite explorar las propiedades que tiene el lenguaje de programación y ver qué podemos crear. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.